Moisés Tagle. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Me voy a referir brevemente a este proyecto de ley que estamos debatiendo en el orden de presentación de los 4 temas que se tocan en el proyecto. En primer lugar, con respecto a la propuesta que tiene que ver con las pasantías, que no son otra cosa que la oportunidad que tienen nuestros estudiantes universitarios de poder hacer prácticas en las distintas empresas o industrias, me parece adecuada la propuesta porque efectivamente esa rigidez que se estableció en la ley actual de que se le debe pagar por lo menos un salario básico unificado, implicó en la práctica una considerable disminución de estas pasantías para nuestros egresados. De esta manera que, en ese sentido, me parece que la propuesta es positiva porque va a beneficiar a muchos universitarios que necesitan hacer estas pasantías. En segundo lugar, la propuesta habla de una reducción de la jornada laboral, es decir, de una flexibilización laboral que no es otra cosa que una forma de precarizar el empleo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No necesariamente tenemos que estar inventándonos situaciones que no corresponden a la realidad. Este tipo de medidas suelen ser aplicadas por gobiernos generalmente neoliberales, de derecha, que frente a las rigideces que generalmente tienen los mercados laborales, especialmente en el tema de ajuste de salarios, se ven obligados a plantear estos esquemas de flexibilización laboral que, repito, es una forma de las tantas que existen de precarizar el empleo. Tal como está planteado este tema en el proyecto que se nos ha presentado el día de hoy, considero que la aplicación de la propuesta es realmente inflexible. En lugar de facilitar el que esta reducción de empleo, con la consiguiente reducción de salarios de muchos trabajadores que actualmente tienen empleo, se pueda realmente hacer efectiva, yo creo que las condiciones que se están estableciendo hacen prácticamente inviable el que se pueda usar esta alternativa por parte de las empresas a efectos de que efectivamente algunos se puedan reducir su jornada laboral. El hecho mismo de que tiene que haber un acuerdo entre empleador y trabajador ya la hace harto difícil la propuesta. A nadie le gusta que le reduzcan el salario, nadie acepta que se le reduzca su salario e incluso, y no voy a entrar en el tema legal y constitucional, parecería ser que hasta es inconstitucional que se le reduzca el salario a un trabajador. Pero además hay el tema de que la empresa tiene que demostrar prácticamente que está quebrada, pues, a efectos de poder cumplir con las condiciones que aquí se establecen. Y ese es otro asunto que no le conviene a ningún empresario, a ningún dueño de negocio, reconocer que está quebrado, que está al borde de la quiebra, porque simplemente todas las puertas se le van a cerrar a esa empresa. Luego viene el tema del empleo juvenil. Yo creo que el asunto del empleo juvenil es un tema que en el Ecuador no se lo ha abordado adecuadamente. La propuesta en sí me parece a mí un inicio de un análisis que deberíamos hacer a mayor profundidad en el futuro, a efecto de considerar las distintas características que tiene el tema del empleo juvenil. Por cierto, el empleo juvenil es el más complicado y el que siempre es más afectado cuando hay crisis económica en los países. Y las razones creo que son obvias. El empresario, el empleador considera que las personas que recién entran al mercado laboral, que salen de una universidad o que simplemente son bachilleres y entran a trabajar, son personas que generalmente, como no podía ser de otra manera, no tienen la experiencia necesaria que justifique un salario en función de la productividad marginal laboral que tiene cada persona. Por ello es que el mercado del empleo juvenil siempre es complicado y es el que tiene los más altos índices de desempleo en cualquier parte del mundo, repito, especialmente cuando hay crisis económicas. En España está bordeando el 50%, por ejemplo, en este momento. De tal manera que enfrentar el tema del empleo juvenil es mucho más complejo de lo que aquí se está planteando, porque existen diferentes situaciones en relación al empleo juvenil. Por ejemplo, no es lo mismo la primera experiencia laboral. Ese es un tipo de contrato muy específico.
como tampoco es lo mismo el contrato de capacitación y adiestramiento que suele ocurrir cuando un egresado universitario, cuando un graduado universitario ingresa a trabajar en una empresa. En países desarrollados que yo conozco, generalmente estos contratos duran por lo menos 2 años, que es el periodo que se toma para capacitar adecuadamente a un nuevo integrante de una empresa. Pero en todo caso es un avance que lo considero importante y me parece que podemos por ese lado también estar de acuerdo. Volviendo al tema de la reducción de la jornada laboral, solamente cuando hay crisis es que hablamos de reducción de salarios, porque necesariamente frente a una disminución de la demanda, los mercados tienen que restablecer el punto de equilibrio o reduciendo salarios o reduciendo la oferta de sus productos o sus servicios. En ambos casos, quien termina siendo más afectado es el trabajador con la consiguiente pérdida de empleo. ¿Cómo se resuelven estos problemas en los países en donde hay gran flexibilidad laboral? Bueno, allí las rigideces de los salarios hacia abajo no son tan drásticas como sí ocurre en los países en donde hay una gran inflexibilidad laboral. Y ese es precisamente el caso del Ecuador. Por eso es que yo veo que la recomendación que se hace en este proyecto va a ser de poca utilidad, más allá de que las condiciones que hay que cumplir son extremadamente severas y que a mi juicio no son de ninguna manera prácticas. ¿Cómo enfrentar el problema del desempleo en una crisis económica aguda y que tiende a agravarse cada día como la que estamos viviendo en el Ecuador? Bueno, hay otro tipo de medidas, porque aquí lo más importante es preservar el empleo existente. ¿Qué tipos de medidas han hablado distintos actores económicos y sociales en estos momentos que vivimos la crisis? Bueno, se ha hablado, por ejemplo, de eliminar las famosas salvaguardias, se ha hablado de disminuir o eliminar el impuesto a la salida de capitales, se ha hablado de eliminar el famoso anticipo del pago del impuesto a la renta, se ha hablado de disminuir este clima que se ha creado en el Ecuador de excesiva regulación y cumplimiento de normas de toda especie, que lo único que hacen es complicarle la vida a los empresarios y a la gente que se dedica a algún tipo de actividad económica. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, se ha hablado de generar confianza. Y eso es lo que más falta en el Ecuador y en la actitud de nuestros gobernantes. No hay un clima de confianza, por el contrario, cada día se sataniza más la actividad privada, cada día con las actitudes, las palabras y los hechos se complica más la actividad económica en todos sus campos. Por ello es que nuestra preocupación frente al tema del empleo va por el lado de preservar el empleo, de preservar la situación económica de las empresas para que no se vean obligadas ni a liquidar sus actividades económicas ni a despedir empleados. Finalmente me voy a referir también al tema del seguro de desempleo. Este es un tema de lo más curioso porque que yo sepa, nadie ha planteado este asunto en el Ecuador. Yo no le he escuchado a ningún dirigente laboral, ni a ningún dirigente empresarial, ni a nadie plantear la necesidad de que en el Ecuador exista de manera inmediata un seguro de desempleo, cuando ya tenemos pues el fondo de cesantía de hace muchos años. En el propio informe se señala que no suele ocurrir que en un sistema de seguridad social coexistan el seguro de desempleo y el fondo de cesantía. Si ya teníamos el fondo de cesantía, bueno, eso es más que suficiente y repito, nadie ha planteado la eliminación del fondo de cesantía y la creación de un seguro de desempleo. Pero además, aquí existe una cosa muy curiosa. Se está planteando la creación de un seguro sin que existan los estudios actuariales que sustenten la sostenibilidad de lo que aquí se plantea para el seguro de desempleo. Ningún seguro de ningún tipo se puede plantear y comercializar, si cabe el caso de la palabra, sin que hayan sustentos actuariales matemáticos que justifiquen las condiciones y los pagos que se deben hacer a través de ese seguro. Y en el caso concreto de lo que se nos está planteando, no conocemos ningún estudio, por lo menos los asambleístas. Y luego viene el tema de que en la práctica
y se ha señalado por parte de la presidenta de la comisión hace un momento, lo que va a ocurrir es que de aquí para adelante la tercera parte de nuestro fondo de cesantía simplemente la vamos a perder, porque esa tercera parte va a financiar un denominado fondo solidario. Pero además, no se está aclarando debidamente en este proyecto de que efectivamente lo que quede del famoso aporte del 2% personal se nos vaya a devolver de manera íntegra el momento en que nos jubilemos. No hay ninguna disposición que aclare exactamente esa situación. Lo hay para el fondo de cesantía que se acumule hasta el día que se apruebe este proyecto de ley, pero no lo hay para el remanente del 2% del aporte personal que podría existir en el momento, en el futuro en que nos jubilemos. Y finalmente, el famoso saldo acumulado se explica de una manera que honestamente no la entiendo. Le he preguntado a varios asambleístas, colegas, porque de pronto pues no tengo la capacidad de entender la redacción de un artículo y ninguno de ellos me ha podido contestar con seguridad qué es lo que quiere decir la disposición general segunda que habla sobre el tema de los saldos acumulados. Así que solicito que se revise con cuidado esa disposición, porque aquí lo que no queremos, más allá de que se nos llevan la tercera parte del fondo de cesantía, que tampoco podamos retirar claramente y además en el tiempo que corresponde lo que esté acumulado en el fondo de cesantía y en el famoso aporte personal del 2% que esté remanente el día que decidamos jubilarnos o retirarnos definitivamente. Gracias, señora presidenta y colegas asambleístas.